Así que no digan cosas comprometedoras. ¿Dónde está acá? ¿Están dispersos? Ah. Acá están esperando. Bueno, ahí le avisé a Ceci. Bien. Porque yo voy a terminar con más probable con esto. No voy a pasar a continuidad genética funcional. ¿No? No voy a pasar a continuidad genética funcional porque es largo. Bien. Voy a terminar con esto. La próxima. Bueno, les sigo. Sigamos. Me avisan si ven que hay otro que está queriendo entrar, porque acá yo tengo la pantallita esta. Bueno, entonces empezamos con el factor adquirido. El factor adquirido tiene que ver con las primeras experiencias vinculares. O sea, cuando estamos hablando ya del factor adquirido, estamos hablando de lo que ocurre a partir del momento de nacimiento y los primeros años de vida. Esas experiencias vinculares, ¿sí?, que se dan en esos momentos iniciales. Y acá es interesante ver precisamente cuál es el destino de las necesidades, esto que yo les decía hace un rato, lo que tiene que ver con la gratificación y con la frustración. ¿Qué posibilidades de aprendizaje son posibles en esos primeros años de vida? ¿Qué posibilidades de resolución de los conflictos, de los duelos, de las pérdidas? O sea, no estoy diciendo que haya duelos, pérdidas, no, sino posibilidades de elaboración de los duelos, de las pérdidas, porque lo que acá estamos incluyendo es que en esos primeros años de vida también va a haber situaciones de pérdida y va a haber situaciones de duelo. El crecimiento implica un duelo, implica perder aquello que uno fue en otro momento, ¿sí? Si bien uno gana, porque tiene que ver con acceder a otro momento del desarrollo, implica perder cosas de las iniciales. Piensen que en estos primeros años de vida está el destete, ¿sí?, está la aparición de los dientes, está el aprender a caminar,
O sea, una serie de cosas que tienen que ver con una ganancia, pero que también tiene que ver con un duelo y con una pérdida. ¿Sí? A veces también el empezar a salir de ser un bebé para ser un niño o una niña implica todo un proceso de pérdida y de duelo. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a lo mejor a pensar los duelos y las pérdidas con una cuestión más material, pero a lo largo de nuestra vida, más allá de los duelos que tengamos que hacer porque nos falta un ser querido, también hacemos duelos por cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, por las cosas que tenemos que dejar atrás. Entonces, en este factor, que es el factor adquirido en esos primeros años de vida, es importante incluir todas esas experiencias facilitadoras u obstaculizadoras de la elaboración de las situaciones de duelo y de pérdida. También de la adquisición de habilidades, ¿no? O sea, qué es lo que está valorado, qué es lo que está censurado, todo aquello que hace cuando hablamos de matrices de aprendizaje, por ejemplo, que hace en los primeros momentos de la vida, bueno, con eso tiene que ver este factor que es el factor adquirido. Y los primeros años de la vida son importantes, ¿sí? Son una parte de esa policausalidad, ¿sí? Y son una parte precisamente de lo que tiene que ver con poder entender la conducta, para poder entender los distintos tipos de conducta. Ese factor adquirido, ¿sí?, interactuando permanentemente con el factor constitucional, o sea que todo lo que va ocurriendo una vez que yo estoy en el mundo, llegué al mundo, nací, ¿sí?, todo lo que voy adquiriendo está en constante interacción con el factor constitucional y van a constituir de ese pillón ese interjuego que hay entre los dos, lo que llamamos el factor disposicional o disposición. ¿Sí? El factor disposicional, ¿qué es? ¿Cuánto yo pude acumular a lo largo de ese tiempo, ¿sí?, de posibilidades, de recursos, ¿sí?, para enfrentar precisamente las situaciones que se me van a presentar a lo largo de la vida? Pero esto no está congelado, pensémoslo, el factor disposicional tiene la disposición en cuanto a lo menos, o sea, aquellas cosas que tengo más de carencia, pero también tiene las otras, que son aquellas cosas que yo tengo más como recurso. La disposición incluye tanto lo más resuelto como lo menos resuelto. Y esto, piénsenlo como un sistema abierto, o sea que hay posibilidades de revisión, ¿sí? Entonces la disposición no es una sentencia, eso es lo que yo quiero decir, o que quiero que quede claro, ¿sí? Y la disposición incluye precisamente con lo que cuento y con lo que carezco, ¿sí?, que tengo y que me falta. Eso tiene que ver con la disposición. Y es el resultado del interjuego precisamente entre el factor constitucional y el factor adquirido. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bien. ¿Ves que quiere entrar alguien, vos? Sí, la que hay una frase que ¿Eh? Sí. Sí, pero no la veo acá. Pero que venía de Julio está hablando conmigo. Si le pueden decir a Flavia que ya entramos. Bien. Ese factor, entonces, el factor disposicional, ¿sí?, es el que va a interactuar con el factor actual, o sea, una privación en el aquí y ahora, una pérdida real o fantasiada, ¿sí?, de un vínculo,
de una situación, de algo que tiene que ver también con mi propia imagen, como decíamos, ¿no? Ese factor actual es el que puede llevar en esa interacción con lo disposicional a un momento de crisis, ¿sí? Y ese momento de crisis es el momento en el cual puedo apelar a los recursos que tengo, o sea, aquello que yo tengo en mi disposición, ¿sí? Y que me permite, por ejemplo, transitar una situación de duelo y de pérdida, ¿sí? Y por lo tanto, avanzar en la integración de mi yo, avanzar en la integración de mis conductas, ¿sí? O sea, apelando a mis recursos, a esos recursos que tienen que ver con lo disposicional, y hacer lo que llamamos adaptación activa a la realidad, ¿sí? La adaptación activa a la realidad tiene que ver precisamente con poder apelar a los recursos, ¿sí? Que yo tengo en mi disposición. Sí, bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Capís? ¿Lo capís? ¿Sí? Bueno, sigo entonces. Les decía, la disposición interactuando con algo en el aquí y ahora, o sea, con el factor actual, ¿sí? Puede desencadenar una crisis. Esa crisis se puede resolver por el lado de la adaptación activa o se puede resolver, ¿sí? Que es otra manera de resolver, por la adaptación pasiva. O sea, en lugar de apelar a los recursos más sanos que tengo, apelo a lo más estereotipado, ¿sí? Apelo a lo que tengo más congelado dentro de mi disposición, ¿sí? Y me quedo empantanado, vamos a decir, por usar un término más cotidiano, ¿sí? Entonces, la crisis puede desembocar en poder trabajar desde los aspectos más sanos o poder que aparezcan los aspectos más congelados o más enfermos, ¿sí? Entonces, este es uno de los principios, el de la policausalidad, como para poder comprender, ¿sí? Cómo llegado al momento de una situación de pérdida real o fantaseada, factor actual, ¿sí? La conducta se va a ir más para un lado que para el otro, o para el otro, ¿sí? Pero acá no termina la historia, ¿sí? Acá no termina la historia, porque para seguir comprendiendo qué es lo que pasa con la conducta, está el otro principio, que yo hoy lo voy a enunciar, porque quiero que lo trabajemos la clase que viene con detenimiento. Pero lo voy a enunciar porque quiero, a ver si me lo deja enunciar. Acá está. Este es el otro principio, que es el de continuidad genética y funcional. Recuerden que va a estar interactuando con el otro, porque estamos hablando del mismo proceso de constitución de la conducta, de cómo podemos comprenderla, cómo se gesta, cómo toda conducta tiene una historia, cómo toda conducta tiene que ver con un ir, con un devenir, con un siendo. Este principio, que es el de continuidad genética y funcional, y yo lo trabaja para que nos demos la idea que del mismo modo que nosotros, por ejemplo, en nuestra historia filogenética,
vamos adquiriendo, ¿sí? En un proceso evolutivo, ¿sí? Vamos adquiriendo un cuerpo, ¿sí? Que va a tener determinadas funciones que van a ir apareciendo, pero que no aparecen todas en un primer momento, ¿no? Sino que es un proceso de adquisición creciente. También, ¿sí? Nuestra interioridad, nuestras conductas, van a ir estructurándose de lo más simple a lo más complejo. Nuestro mundo interno se va a ir precisamente, y nuestro repertorio de conductas se va a ir construyendo y elaborando desde lo más primario, lo más sencillo, a lo más complejo. Donde en esta idea que vuelve a trabajar Pillon de lo espiralado, cada momento abarca y supera el anterior. ¿Sí? Quiere decir que así como en el desarrollo celular, ¿sí? Cada sistema se va integrando progresivamente, también en nuestro mundo interno y en nuestras conductas, ese proceso de adquisición es complejo y va de lo más sencillo, de lo más simple a lo más complejo, de lo más rudimentario, ¿sí? A lo más complejo. No nacemos, digamos, con nuestro mundo interno, con nuestra capacidad simbólica, con nuestro repertorio de conducta, ya listo desde el primer momento, sino que hay un proceso, por eso se llama continuidad genética y funcional, porque hay una continuidad en el desarrollo y precisamente se van adquiriendo de manera creciente, cada vez más compleja, ¿sí? Funciones diferentes, ¿no? Y lo importante es entender esto, que va de lo más simple a lo más complejo. Porque nosotros por ahí, a veces, cuando miramos en la conducta de un bebé, por ejemplo, nos parece algo, cuando por ejemplo empieza a agarrar las cosas, ¿no? Nos parece algo simple. Sin embargo, para llegar a eso, hay otro proceso atrás, ¿sí? Hay un proceso de maduración neurológica, hay una serie de ensayos que hizo ese bebé para poder llegar a la aprehensión de un objeto, y ya eso, esa conducta empieza a ser una conducta mucho más compleja que lo que tenía cuando nació, ¿sí? Después, más adelante, cuando ya se moviliza ¿sí? Para, por ejemplo, asir un objeto y demás, o lo pide por su nombre, ¿sí? Esa complejidad es mayor, ¿sí? Pero tuvo que tener todo un desarrollo de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tan serio que están. A ver, ¿alguna pregunta? Sobre esta continuidad genética y funcional, yo quiero seguir trabajando en la próxima vez. Me gustaría, si lo que vimos hasta acá va quedando, y la semana que viene trabajamos la continuidad genética y funcional y algún otro de los principios. A ver, pregunta. Hola Ana, ¿qué Hola, tal? Buenas ¿qué noches. tal? ¿Cómo va? Muy Tenía bien. una pregunta, Sí. quería saber a qué se refiere técnicas instrumentales, que en la ficha aparece. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos psicoanálisis que vieron mecanismos de defensa? ¿Sí? Bueno, las técnicas instrumentales es cuando
esos que llamamos mecanismos de defensa, por ejemplo, la negación, que es un mecanismo de defensa, son utilizados situacionalmente. ¿Sí? Cuando yo uso un mecanismo de defensa, situacionalmente lo llamo técnica instrumental. ¿Por qué? Porque me permite en ese momento, por ejemplo, transitar una situación. ¿Sí? Si yo lo uso siempre, para todas las situaciones, y lo sostengo y lo mantengo, es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque se estereotipó y porque no me permite ver una parte de la realidad. ¿Sí? Cuando yo lo uso situacionalmente, lo uso para ese momento y después digo, me cayó la ficha, mira, lo que estaba pasando en realidad era esto, no lo podía ver. ¿Sí? Hay momentos donde utilizamos de manera situacional los mecanismos de defensa. Situacional, ¿por qué? Porque nos permiten resolver una situación. ¿Sí? Ahora, si eso se queda fijo, ¿sí? Por ejemplo, el mecanismo de la negación está muy usado últimamente de manera estereotipada con el tema de la pandemia. ¿Sí? Conductas que observamos de riesgo tienen que ver con la negación. ¿Sí? La negación no como una técnica instrumental, sino como un mecanismo de defensa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Depresión básica. De eso vamos a hablar después, porque eso tiene que ver con la próxima, que es con la continuidad genética y funcional. ¿Sí? Bueno, Ahí vamos a hablar, porque una de las cuestiones, como ustedes verán, Pillon trabajó mucho todo lo que es las situaciones de pérdida. ¿Sí? Y él cuando habla de la teoría general de la conducta, o como yo les decía, también teoría de la enfermedad única, teoría de la enfermedad única porque él dice que en realidad hay un núcleo depresivo básico, ¿sí? Que sería común a todas las patologías. Por eso es teoría de la enfermedad única. ¿Sí? Núcleo depresivo básico. Ya vamos a trabajar la clase que viene sobre eso. Pero para entender eso, él habla precisamente de una serie de depresiones normales por las que vamos pasando a lo largo de nuestra vida, desde el momento inicial del nacimiento, y el tema sería cómo se van resolviendo precisamente. ¿Sí? Cómo esto se va resolviendo. Depresión, ¿por qué? Porque tiene que ver con esos procesos elaborativos de situaciones de pérdida. ¿Sí? Y la próxima nos vamos. Por eso no quería ahora, porque si no les va a quedar la cabeza a ustedes así, ton, 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 ton. Entonces prefiero que vayamos a poquito. Este es un tema para leerlo varias veces. Además para que pregunten, y me pregunten, y se pregunten entre ustedes también, ¿no? Porque es otra manera de entenderlo. ¿Sí? No es una manera lineal. Y yo siempre plantea la cuestión de la espiral, por eso yo les decía, los principios están así. Y hay entre los principios, y cuando veamos la próxima continuidad funcional, van a ver qué relación tiene precisamente con lo que vimos de policausalidad, porque están jugando juntos. ¿Cómo? No, estaba diciéndole a mis hijos. Ah, bueno, eso. Les digo, ¡callan! Eso cosa, pero...
micrófono activado, se calla, Leo. Te hago una consulta. Sí. ¿Entraría la depresión dentro de lo genotípico? No, Esta. no. Eso no sería genéticamente. Mira, hay muchas teorías que suponen que la depresión tiene un componente genético. Ajá. ¿Sí? Pero bueno, veamos y entremos en debate también con eso. Yo les decía que incluso los estudios nuevos de la genética y todo lo demás, Sí. para que se activen determinadas cosas que podemos tener en los genes, hay algo que tiene que ver con lo ambiental. ¿Sí? Y lo ambiental hacia las relaciones, no solamente al ambiente natural, digamos, ¿no? No necesariamente las cuestiones que tenemos como herencia genética se van a despertar o se van a desplegar. No es una sentencia, por lo menos en cuanto a este tipo de cosas. Puede haber una predisposición, digamos, desde ahí, pero no quiere decir que se va a hacer, ¿no? En eso se dividen las aguas, entre los que ponen el énfasis en todo lo que uno ya trae en la mochila, ¿no? Que con determinadas enfermedades seguramente que es mucho más así, y los que decimos, bueno, pero tiene que ver con otras cosas, como vamos a ver por ahí cuando veamos también la continuidad genética y funcional, o la policausalidad, que estuvimos viendo recién, que son las que hacen que aparezca una enfermedad, ¿no? Bueno. Esto se está terminando en 6 minutos. ¿Ustedes qué van a hacer? David después llama una reunión de crédito. Si usted no está en esto, porque hasta las 10 ya lo que sí. Si termina se la pedimos como. ¿Qué? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, los dejo con su señor coordinador. Llevo mis papeles. El de cracha, dice. Ay. Bueno, hasta luego. Gracias. Está buena. Chao. Está buena. Hasta luego, Ana. Estamos. Hola. 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 ¿Cómo van? Hola. Hola. Yo tuve que salir un ratito y justo me perdí la mejor parte. ¿Está grabando, David? Bueno. Así que después lo vuelvo a ver y pregunto.